Saludos, soy el hermano de Wendy Vázquez, la cantante guatemalteca. Mi vida fue arrebatada en una emboscada. Saludos, soy el hermano de Wendy Vázquez, la cantante guatemalteca de música cristiana que, además de su pasión por la música, se dedica a humillar a los pobres. Me llamo Obed Antonio Ajpacaja Vázquez, y ambos somos originarios de Totonicapán. Nos convertimos en víctimas de un violento ataque armado el martes 5 de septiembre. Trágicamente, yo perdí la vida en ese ataque, mientras que afortunadamente mi hermana Wendy salió ilesa. Wendy se dedica de lleno a la música cristiana y tiene un canal de YouTube donde comparte su música como solista. El ataque ocurrió mientras viajábamos en un pick-up rojo, dirigiéndonos a un evento religioso al cual habíamos sido amablemente invitados. 4 hombres que se desplazaban en otro pick-up blanco, sin placas de circulación, aparentemente nos condujeron a un lugar remoto y cobardemente abrieron fuego contra nosotros. Los responsables de este acto atroz se dieron a la fuga después de cometer el crimen. Otro caso más, y todavía la iglesia no quiere entender el verdadero mensaje de parte de Jehová. Y digo que la iglesia no quiere entender porque, por ejemplo, esta servidora y los que tenemos el discernimiento de espíritu, la visión espiritual y la revelación, gracias a la misericordia de Dios, estamos haciendo nuestra diligencia. Aleluya. Para seguir en el camino recto y correcto. Y para seguir creciendo en Cristo y permanecer en la fidelidad a Dios. Y obedeciendo las leyes de Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. El mensaje y el verdadero mensaje de Dios para la iglesia, la advertencia, los avisos, que ya Dios lleva no un día, ni 2, ni meses, Dios lleva años usando a sus mensajeros, humildes mensajeros, siervos mensajeros del Señor, que Dios ha levantado por todos los lugares alrededor del mundo. Son poquitos los fieles, pero Dios los ha levantado para llevar el mensaje de advertencia, de corrección y de aviso. Y han sido ignorados. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En esta ocasión no voy a hablar 3 horas, como a veces hago videos de 3 horas, de 2 horas. Este mensaje ya la iglesia lo ha escuchado, como les dije, alrededor del mundo. Y ya Dios está cansado, de cierta manera lo digo. Porque muchos dicen que Dios no se cansa, pero la paciencia de Dios se agota y su palabra lo confirma. Entonces, este mensaje ha sido, gloria a Dios, bendito sea el Señor, ha sido escuchado por la iglesia una y otra vez. El mensaje, el verdadero mensaje de advertencia y de corrección, de aviso para la iglesia. Y la iglesia se ha hecho de oídos sordos. Ignoran el verdadero mensaje de Dios. Muchos están ciegos por su carnalidad, porque aman la maldad. Y otras personas, gloria a Dios, ignorantes, o pues Dios sabe la condición de cada persona, pero algo muy podrido se está diseminando y se está apoderando de la iglesia de Cristo. Y Dios lo va a impedir. Y aunque las profecías se tienen que cumplir y la apostasía va a seguir creciendo, pero Dios va a purificar la iglesia. Dios va a santificar la iglesia. Y antes de que Cristo vuelva por su pueblo, esta es una manera en la que Dios va a santificar y purificar la iglesia. Muchos, ya Dios los ha advertido, que va a cortar a muchos ministros, específicamente ministros, pastores, evangelistas y profetas. Líderes, Dios los va a cortar del pueblo. ¿Para qué? Para que los demás teman. Para que el resto del pueblo
entienda el mensaje y entiendan de una vez quién es Dios. Entendamos de una vez quién es Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, el mismo Dios de la Biblia, el mismo Dios que se revela a nosotros a través de la Biblia, porque para eso Dios nos dejó su palabra. El mismo Dios que se revela a través de la Biblia es el mismo Dios de hoy. ¿Ok? El Dios que ama. El Dios de amor, pero también el mismo Dios de fuego consumidor, lo dice su palabra. El Dios que castiga. Bendito sea Dios. Y la iglesia no lo quiere entender. La iglesia escucha el verdadero mensaje y lo rechazan. Y por más que lo nieguen, rechazan el verdadero mensaje. Se burlan. Tratan de matar a los verdaderos profetas y mensajeros de Dios. Y eso está comprobado y se ha visto una y otra vez. Y un problema bien grande, trágico, terrible, que da pena y tristeza, es cuando vemos que Dios nos envía una advertencia, un mensaje como a través de estas desgracias, de estas situaciones, de estos casos, como el del hermano de Wendy Vázquez. Y la iglesia está tan ciega y hay tanta perversidad y tanta pudrición en el pueblo de Dios. Bueno, dentro de la iglesia, que vemos que cuando suceden estos casos, por ejemplo, vemos que cuando entonces van para el entierro o el velorio, empiezan a hablar estas palabras. Porque tenemos que pasar por el desierto para ver la victoria de Dios. Porque este era el momento, porque Dios tiene el control, porque Dios decidió llevarse a ese ministro, esa ministra. Mire, esa ceguera diabólica que tiene la iglesia, tienen que correr como emergencia 911 a rogarle a Dios que cambie esa mentalidad. Porque Dios cortando una persona, cortando un ministro, pastor, evangelista, profeta, por juicio. Y la iglesia, las palabras que habla, como le digo, son totalmente de error. Porque entonces envían a este ministro que Dios cortó de la tierra, que allá fue a caer a las pailas del infierno. Entonces usted lo envía al cielo, iglesia. Usted lo envía al cielo y sigue usted viviendo el tiempo que le queda aquí en la tierra con la mentalidad errónea, sin entender el verdadero mensaje de Dios, sin entender que Dios tiene un límite. Dios avisa, Dios advierte. Dios le da tiempo al ser humano. Dios trabaja de 1000 maneras con el ser humano. Pero llega el momento en que Dios también desecha. El infierno está lleno de propósitos y está lleno de ministros y cristianos. Gloria a Dios. Entonces, esa mentalidad, lo primero que la iglesia tiene que cambiar es la mentalidad. Porque no entienden los avisos. Primero Dios avisa y Dios advierte. Y Dios corrige en privado a esa persona. Dios corrige en público. Ignoran. Van en contra de ese profeta para tratar de matarlo y perseguirlo, difamarlo. Entonces, cuando Dios ya llega a un límite en que Dios permite este tipo de casos tristes y espantosos, y Dios corta a estas personas de la faz de la tierra, para que los demás, como les vuelvo y les repito, para que el resto de la iglesia, incluyéndome a mí en primer lugar, temamos y nos arreglemos, y los que están en gloria a Dios, como dicen, en el camino recto, los que están santificados se santifiquen más y se corrijan más. Gloria a Dios.
pero no entienden el mensaje. Entonces, como les digo, siguen con la mentalidad de que fue que Dios se lo llevó, que este era el momento, que gloria a Dios, bendito sea el Señor, que esto fue una prueba que Dios permitió para probar a ese cristiano fiel, a ese ministro fiel que quedó sobre la tierra, ¿verdad? Gloria a Dios, para después darle una gran y maravillosa victoria. Mire, gloria a Dios. La iglesia tiene un demonio de hipocresía y de cinismo del mismo infierno, porque usan la palabra de Dios como les conviene. Escucho mucho cuando hablan y dicen, cuando Dios manda a corregir a la iglesia, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces dicen, Dios es amor, Dios no trabaja de esta manera, Dios no trabaja de una manera fuerte, Dios es amor, Dios no manda a corregir, Dios no manda a señalar el pecado, a desenmascarar públicamente el pecado. Pero si Dios trabaja de esta manera, si Dios se lleva al cielo a las personas permitiendo estas tragedias tan espantosas, simplemente porque esto fue una forma de amor, una forma de expresión de amor de Dios. El llevarse a las personas a través de, a sus siervos, a sus ministros, llevárselos a través de esta tragedia, de tragedias como estas tan espantosas. O sea, como que eso es contradictorio, es un disparate, es algo diabólico, es una mentalidad satánica que tiene la iglesia. Y es la gran mayoría, son millones. Por eso es que es duro, es muy duro la vida del verdadero ministro y el verdadero cristiano que ama a Dios y que ama la justicia y la verdad. Porque es luchar, es tener que enfrentarse a millones y millones y millones de ministros y cristianos. Gloria a Dios, que andan y viven dentro de la iglesia con esta mentalidad diabólica, con esta forma de vivir diabólica. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Feliz, 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 sin palabras, sin palabras. La cantante de música cristiana Wendy Vázquez se salvó de perder la vida, pero su hermano no corrió con la misma suerte. Dios te abrante, hay misericordia. Hay misericordia, te pido, papá, ayúdame a no pecar contra ti con mi lengua, Señor. Fíjese, este caso triste, ¿verdad? Este nuevo caso de tantos que han habido y la iglesia ha ignorado, y de muchos más que seguirán ocurriendo dentro de la iglesia. No estamos hablando del mundo inconverso que no conoce a Dios, estamos hablando de la iglesia, de los altares, pastores, evangelistas, profetas y cristianos que conocen la palabra de Dios, que Dios ha tratado con ellos, personal, especial, individual, y que han ignorado a Dios, han ignorado el mensaje, la advertencia, los avisos, ¿verdad? La corrección de Jehová. Bendito sea el Señor. Entonces, mire cómo en este caso lamentable vemos ahora a Wendy Vázquez clamando. La escuchan como clama por misericordia. Gloria a Dios. Mire, esperemos que... Yo ayer me preguntaba y yo decía, papá Dios, el hermano se mató y ella quedó viva. Tú sabes todas las cosas. Y tú sabrás el por qué la dejaste viva. Para que se corrija y se arregle. ¿Ok? Ya el hermano se perdió. Pero ella sigue con la oportunidad. Gloria a Dios. Quizás esta sea su última oportunidad para que ella la aproveche. Pero esperemos que el dolor de haber perdido a su hermano, el dolor que ella está pasando en sus emociones, en sus sentimientos, pero que cuando pase el tiempo ya tiene metido en su corazón
toda esa perversidad y ese amor por el dinero, por las riquezas, por la fama, por la posición. Esperemos que no vuelva a seguir ejerciendo, practicando y transmitiendo a la iglesia el camino de perversidad, de muerte y de perdición eterna. Porque entonces ya ella es la próxima que va a seguir el camino hacia el infierno. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, y muchas veces, como vuelvo y le digo, Dios advierte de forma individual, Dios advierte en privado, Dios envía mensajeros, a veces envía personas que no son reconocidas, que son anónimos, que no son famosos, ¿verdad? Que pues no le dan credibilidad, como hace esta mujer Wendy Vázquez, que ella en video se ve como ella menosprecia al que no tiene dinero, dice que no son nadie, o sea que porque no tienen dinero es que Dios no está con ellos, es que son unos miserables, unos infelices, pero eso no es así. Porque vemos en la Biblia quiénes eran que verdaderamente Dios usaba. A gente humilde. En ningún momento vemos a los apóstoles ni a Jesucristo promoviendo el dinero, la riqueza, ni viviendo en riqueza. Por eso es que Dios está tan airado, porque usan la Biblia, usan los ministerios. Pero ¿qué evangelio es el que están enseñando? O sea, ¿para qué usan la Biblia si no están enseñando lo que dice la Biblia y lo que dejaron de ejemplo Jesucristo, Juan el Bautista, los apóstoles, los profetas? Son unos atrevidos esta iglesia de hoy día. Mucha misericordia Dios ha tenido. Tienen al mismo diablo en los altares. Lo tienen por dentro de los huesos y dentro del corazón y de la mente. Son tan perversos, tienen un cinismo. ¿Cómo se atreven a estar ejerciendo el ministerio? Y cómo se atreven a estar enseñando. O sea, usan la Biblia, pero enseñan y hablan en nombre del Dios de la Biblia. Usan al Espíritu Santo, pero enseñan otra cosa y viven otra cosa. Fíjese, y vienen juicios grandes, como le dije, para la iglesia. Para la iglesia. Gloria a Dios. Vienen juicios grandes para la iglesia. Dios está advirtiendo. Se está cayendo, lo dije en otros pedazos de video, se está cayendo muerto en el altar un pastor por allá por un país. Por el otro, allá en República Dominicana, Ángel Castiel y unos cuantos más. Y pastoras en República Dominicana se han suicidado. Y Ángel Castiel se mató en un accidente ahora, hace un mes. Estamos en septiembre de 2023. Pero no sé si agosto o julio. El mes de julio se mató Ángel Castiel y por ahí la iglesia, en vez de entender el verdadero mensaje de advertencia, de corrección, de aviso, de que la iglesia se arregle, de que nos arreglemos, de que Dios va a enviar juicios más grandes que los que ha enviado, que va a seguir cortando de la faz de la tierra a muchos ministros y cristianos y que van a partir para el infierno, pues no recibieron el mensaje, no lo reciben. Un ejemplo grande fue el de Ángel Castiel, ese muchacho de República Dominicana que se mató en un accidente. Y las últimas palabras, como dije antes, las últimas palabras en un video que entrevistan a la hija de Ángel Castiel, una niñita, y ella misma testifica cuáles fueron las últimas palabras de Ángel Castiel cuando él le dijo a la nena: ¿tú quieres ver cómo se guía? ¿Tú quieres aprender cómo se maneja? Y que le dio duro a la gasolina. Y ahí mismo fue que le impactó la guagua, que ellos le dicen jipeta, y ahí fue que se mató y los nenes quedaron ilesos, salieron de ahí sin un hueso roto. ¿Para dónde partió Ángel Castiel? Pues mire, para el infierno. Pero República Dominicana se encargó de unirse. Ellos mismos dijeron en un video, todos los pastores, evangelistas y profetas, no todos los de República Dominicana, pero todos los falsantes, que son el 80%, se reunieron todos y ellos hicieron un video donde ellos dijeron: nos unimos todos para difundir que Ángel Castiel era un profeta que dejó mensajes para este último tiempo para la iglesia y que dejó mensajes que van a ser de impacto y de ejemplo para la iglesia. Mire qué hijos del diablo son todos estos 80% de ministros de República Dominicana y youtuberos de verdad, ¿verdad? De las redes sociales, que allá están en YouTube y tienen a YouTube, lo tienen como una plaga.
Porque uno entra a YouTube y están todos esos youtuberos, todos esos supuestos pastores, evangelistas y profetas han invadido el YouTube enseñando falsedad, y ellos endiosan a quien ellos quieren, ellos salvan a quien envían al cielo a quien ellos quieren, ellos restauran a quien ellos quieren sin dejarse llevar por la palabra, porque la Biblia dice que para ser restaurado un ministro se tiene que bajar de los altares, confesar su pecado públicamente ante el mundo entero y luego cogerse tiempo, no el tiempo que digan ellos humanamente. Para eso está el Espíritu Santo, para revelar de forma sobrenatural y espiritual cuánto es el tiempo que tienen que estar siendo restaurados. Hay ministros que no hay tiempo para ser restaurados, no pueden volver a ejercer el ministerio. Entonces, no, o sea, como le vuelvo y le digo, no se están dejando llevar la iglesia, pastores, miles de pastores, millones, porque lo tengo que aclarar. El 80% de la iglesia no se están dejando llevar por la Biblia. Usan la Biblia, usan el Espíritu Santo, usan el nombre de Dios, usan la sana doctrina, usan el pentecostalismo y ¿verdad? Se llaman iglesia evangélica. Pero mire, están enseñando todo lo contrario a la Biblia. Están peores que los satanistas, están peor que los católicos, están peor que los adventistas, que los mormones, están peor que cualquier secta diabólica de tiempos antiguos. Por eso es que no me salen las palabras para decir los juicios que vienen sobre la tierra para la iglesia. Porque vienen juicios para el mundo. Vienen juicios para el mundo, para los que no conocen a Dios, o para los que se fueron al mundo y por allá andan, y yo no sé cómo Dios los, ¿verdad? Para los inconversos y para los hijos del diablo del mundo que no quieren saber de Dios. Pero para los que están en los altares, ejerciendo ministerio y dentro de la iglesia, los cristianos en los bancos, conocen a Dios, conocen la voz de Dios, Dios trató con ellos de mil maneras, con su Espíritu Santo. Y se están burlando de Dios, se están burlando del Espíritu Santo. Porque como les dije, vemos la evidencia de cómo usan al Espíritu Santo. Usan la Biblia, usan el nombre de Dios, pero enseñan todo lo contrario. Es una cosa pero satánica totalmente. Pero Dios se va a encargar de cada uno. Y como les dije, aunque esté muriendo uno por allá en República Dominicana y Dios lo esté enviando al infierno y Dios esté cortándole los días y enviándolo al infierno, a aquel ministro allá, a Ángel Castiel y a muchos más, y a todas esas pastoras en República Dominicana que se han suicidado. Y por allá, por otro país, allá permitió que el hermano de Wanda Vázquez, esta que estamos hablando en pantalla, esta persona, se matara, ¿verdad? En ese accidente. Y todos los demás casos individuales de pastores que estoy viendo en el YouTube. Videos donde caen muertos en los altares predicando. Otros suicidándose, como le digo. Y están separados en diferentes casos, diferentes lugares. Pero espere y sigue en su maldad, iglesia. Porque miren, vienen juicios grandes, como le dije. Y ahí van a morir muchos. Como usted vio en la pandemia. Que ya ni siquiera le estaban dando sepultura. Porque los estaban enterrando por montones en la misma fosa, una fosa común. Se vieron videos sobre eso. Ya se le olvidó a la iglesia. Es más, yo le voy a decir, como vuelvo y le repito, como dice Apocalipsis. Que Apocalipsis dice, iba a buscar el verso. Pero ustedes lo conocen y saben muy bien dónde está. Búsquenlo en ustedes. Miren, cristianos y ministros. Dice el Apocalipsis que ustedes lo usaron mucho para echárselo en cara a los del mundo, a los inconversos, con la cuestión de la pandemia. Cuando Apocalipsis dice que ni con las plagas, que los que no murieron en las plagas, aún así quedaron maldiciendo a Dios. Que los que no murieron en las plagas y en todo el juicio que Dios permitió, aún así no se arrepintieron. Miren, esos son los de adentro de la iglesia. Esos son los pastores evangelistas y profetas falsantes que usan la Biblia y al Espíritu Santo y a Dios, el nombre de Dios, y entonces viven y enseñan otra cosa. Igual que los cristianos que conocen a Dios, que se llaman sana doctrina y se llaman pentecostales evangélicos. Gloria a Dios.
entonces así están, le aplica ese verso de Apocalipsis. Gloria a Dios. Y ya es hora, dice la Biblia, de que el juicio entre por la casa. Y vuelvo y le repito unos versos. Creo que es 1 Corintios 5 o 1 Corintios 7. Que dice claramente que de los del mundo se encargará Dios, pero que Dios dejó al Espíritu Santo dentro de la iglesia y en la iglesia para que revele lo oculto, para que traiga discernimiento de espíritu y visión espiritual. ¿Para qué? Para eso mismo, para denunciar el pecado. ¿Qué dice Corintios mismo? Yo creo que Corintios mismo 5 dice los pasos para denunciar el pecado. Déjese, cristiano y ministro, de ser hijo del diablo y estar diciendo que no se puede denunciar el pecado. No se puede denunciar el pecado, pero todos estos ministros en las redes sociales pueden estar blasfemando, pueden estar pudriendo el evangelio, enseñando todo lo contrario a la palabra y llamándose ministros y ministras del Señor. Ellos sí pueden hacer eso, ¿verdad? Eso sí se puede dentro de la iglesia, pero cumplir la palabra que dice que los que tengan al Espíritu Santo y los que sean espirituales, como dice el libro de Juan, capítulo 5, creo que es, o ahora digo yo, capítulo 7. Por ahí está, búsquelo usted, que dice bien claro que los espirituales, Dios les dio la autoridad de juzgar, pero con justo juicio. Porque Cristo dijo que hay un juicio hipócrita, y es que los que están en pecado, haciendo los mismos pecados o peores, juzguen al otro y no miren su viga, entonces miran la paja ajena. Ve, hay que vivir una vida recta y limpia y no estar cometiendo esos mismos pecados ni otros pecados peores, para entonces sí tiene la autoridad ese cristiano ministro para corregir y para denunciar, desenmascarar el pecado. Entonces, como he dicho antes y lo voy a volver a repetir, la Biblia nos enseña en 1 Corintios, en el libro de Juan, nos enseña, gloria a Dios, y en Ezequiel 3:16, que Dios nos da, como le dije, al Espíritu Santo, nos llena de su Espíritu Santo para que tengamos la revelación de conocer lo oculto que se esconde, la doble vida de pecado de los ministros en los altares. Eso es en 1 Corintios. Y en el libro de Juan enseña que no juzguemos con juicio hipócrita, o sea, que tenemos que vivir una vida recta y limpia y estar, gloria a Dios, bajo la obediencia de Dios, de su palabra y en la voluntad de Dios. Y nos enseña el libro de Juan capítulo 7 de que podemos juzgar con justo juicio porque Dios nos da la autoridad a los espirituales. Dice que los espirituales juzgan las cosas y Dios les da el permiso. También vemos en Ezequiel 3:16 que no es que hablemos si nosotros queremos, que Dios nos escogió para denunciar el pecado, para advertir, avisar y corregir a los que estén viviendo impíamente en los altares, practicando el pecado, la doble vida, en lo oculto o públicamente enseñando lo contrario a la Biblia, que Dios nos da la autoridad y Dios nos da el permiso y Dios nos ordena en Ezequiel 3:16 que tenemos obligatoriamente, por orden de Dios, de hablar, porque si no, Dios entonces a quien va a castigar es a nosotros. Le vuelvo y le repito que Ezequiel 3:16 bien clarito lo dice, y elementalmente no hay que ir a un instituto de teología para aprenderse eso tan fácil y clarito, que no hay excusa, porque la Biblia en muchos lugares es bien fácil de entender. Solamente hay unos lugares en la Biblia sobre parábolas y a veces cosas que realmente pues son importantes. Sí, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para instruir en justicia, etcétera. Pero aún así hay lugares que no realmente no tienen nada que ver. Lo que le quiero decir es que no intervienen en nuestra salvación, en nosotros enfocarnos en esas áreas que muchas veces no se entienden, que hay que estudiarlas, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo para entenderla. Pero la gran mayoría de la Biblia se entiende de forma elemental para que no haya excusa. Hasta el más bruto y hasta el más analfabeto secularmente puede entender la Biblia en todo lo que tiene que ver para la salvación, como es el aprender a amar,
como dice Corintios 13, con el amor verdadero, no con el amor mentiroso que tenemos dentro de la iglesia. Sino es que tenemos que entrar en el proceso, que es largo, de aprender a amar con el amor de Corintios 13. Que el perdón, tenemos que aprender a perdonar de verdad, con el perdón de Jesucristo, que nos enseñó Jesucristo. Y gloria a Dios, dice la palabra que el que ama ha cumplido la ley, porque va a aprender a cumplir todo lo demás en la Biblia. Tenemos que entrar en ese proceso de transformación con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Tenemos que entrar en ese proceso de transformación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Usted ve? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuesta miles de quetzales. Dios sabrá por qué la hermana. Ahora cantar alabanzas cuesta miles de quetzales. Dios sabrá por qué la hermana dice que ya no puede llegar, y otra de las cosas es de que ella dijo de que no me han depositado ningún anticipo. Eso se le llama estrategia. ¿Se fijan la condición de la iglesia? Esa es la verdadera condición de la iglesia podrida y diabólica. O sea que es la realidad. Lo que les quiero decir es que es la verdad y la realidad que millones y miles de ministros y cristianos quieren ocultar o quieren negar, quieren ignorar. Gloria a Dios. Y Dios conoce el corazón. Dios no puede ser burlado. Pueden ir en contra de ministros que son de Dios, ¿verdad? En el Espíritu, que Dios los usa para advertir, corregir, alertar. Pueden ir en contra de ellos. Pueden negarle, pueden usar la palabra a su conveniencia. Y pueden, gloria a Dios, interpretar la palabra falsamente a su conveniencia. Pero a Dios no lo pueden engañar. Dios no puede ser burlado. Y lo más terrible y espantoso es que la palabra de Dios habla bien claro lo que Dios hace con cierto tipo de personas, ¿verdad? Cierto tipo de ministros, lo que realmente Dios va a hacer en cuanto a juicios y castigos. Y esta gran realidad, esta terrible y espantosa realidad, no la pueden borrar, no la pueden cancelar, porque a Dios realmente, o sea, qué mortal, qué ministro, por más famoso, millonario, por más reconocido, qué mortal, qué humano puede ir contra Dios, puede callar a Dios. ¿Cómo vas a evitar el juicio? ¿Cómo vas a evitar los castigos? Porque lo niegues, porque digas que Dios no trabaja así, porque no importa. Tú puedes negar una verdad, iglesia falsa, o sea, iglesia de falsa sana doctrina, porque es una sana doctrina, es una iglesia falsa que está dentro de la verdadera iglesia. Y yo lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Pero una verdad, y más una verdad como la de la palabra de Dios, como la de la boca de Dios y del corazón y de la mente de Dios, no la vas a borrar por negarla, por ignorarla. Al contrario, con esa mentalidad de ignorar la verdad de Dios y conociendo la palabra, siendo ministro, ejerciendo ministerio y estando sentado en el banco, usted cristiano, miembro de iglesia, usted va a terminar en el infierno. Simplemente eso es lo que usted va a ganar, terminar en el infierno por la eternidad. Y eso usted tampoco lo va a poder borrar. No lo va a poder evitar. Entonces, Dios está alertando, avisando, corrigiendo. Todavía lo está haciendo. Todavía es el tiempo de que nos arreglemos. Todavía es el tiempo de que nos humillemos, pero para de verdad cambiar, para de verdad dejar que Dios nos transforme y nos ponga un nuevo corazón, una nueva mente. ¿Por qué? Porque los juicios grandes vienen. Y si en la pandemia se fueron muchos pastores, evangelistas, profetas, cristianos, ahora Dios permite que se vaya uno
en estas tragedias, que se vaya otro por allá en República Dominicana, Dios lo corta de la tierra, aunque ustedes lo envían al cielo, iglesia, pero ¿y quiénes son ustedes para estar enviando al cielo en la carne? Sí, Dios revela en el Espíritu, Dios revela, y sabemos, hay personas que yo le pido perdón a Dios porque es que somos tan pecadores que no, sinceramente no merecemos nada. Pero hay personas que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que sabemos cuando una persona parte de este mundo de esta manera, o verdad, cuando pasan diferentes casos, diferentes temas dentro de la iglesia, Dios permite que nosotros sepamos, nos revelan en su espíritu. Cuando está la corrupción, el pecado oculto, no importa si ese ministro, pastor, evangelista, profeta es reconocido, famoso, no importa si tiene una apariencia de piedad que aparente frente al pueblo, frente al mundo, en las redes sociales, que es una persona recta y correcta, una persona que vive puramente en integridad. Y cuando no es verdad, cuando realmente en lo oculto la persona vive, ese ministro vive una doble vida, pecando en lo oculto, y ama, porque eso es lo más grande, cuando la persona ama su pecado, porque un ministro puede pecar, puede fallar. Dios lo dice en su palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero el problema es cuando Dios escudriña, el Espíritu Santo de Dios es el que escudriña cuando amamos ese pecado en nuestro corazón. Cuando lo amamos, y cuando amas el pecado en tu corazón, cristiano y ministro, y que no tienes intención de dejarlo, que estás dispuesto a negarlo, que estás dispuesto a seguirlo tapando, que estás dispuesto a irte por encima, por donde sea, con tal de poder seguir practicando ese pecado. Y encima no quieren dejar el ministerio. O sea que eso es una burla al Espíritu Santo, realmente una blasfemia contra el Espíritu Santo, una obra del mismo diablo para seguir pudriendo la iglesia. Entonces después, cuando Dios permite, como le dije, estas tragedias, como la del hermano de Wendy Vázquez y de Ángel Castiel, que es el tema que hubo el mes pasado, el mes de agosto 2023, y de otras personas que Dios ha permitido, gloria a Dios, que el diablo se los lleve, que se corten sus días de sobre la faz de la tierra, como le dije, para advertencia de la iglesia, para que el resto de la iglesia, el resto de los ministros teman y se aparte de su perversidad, de su mal camino. Vamos a ver, Wendy Vázquez, ojalá un día te voy a tener frente a frente y te pegaré una buena reprendida por estúpida, hija. Escuchen un ejemplo de cómo Dios envía siervos, mensajeros, mensajeras, para advertir, corregir y avisar mucho antes de el permitir juicios y castigos. Mire cómo públicamente, así mismito como Wendy Vázquez y muchos ministros voluntariamente han querido ser públicos, ¿verdad? Han querido ser famosos, posicionados, porque saben cuánto los pueden ayudar los seguidores, ¿verdad? En las redes sociales, para ellos alcanzar ese poder, esa fama, esa posición, el dinero, ¿verdad? El billetaje y todo lo material que, ¿verdad?, que poseen. Pues entonces voluntariamente vienen a las redes, vienen públicamente ante el mundo entero, ¿verdad? Entonces, pues luego claramente aprovecho para decirle y recordarle, ¿verdad?, que no, entonces no quieren ser reprendidos, no quieren ser corregidos públicamente. Porque entonces que Dios y que no trabaja así, que, o sea, que estas personas, que estos ministros y cristianos, ministros y mensajeros de Dios que le corrigen, no son de Dios, no tienen amor, que Dios no trabaja así. Fíjese que, vuelvo y le digo, qué mentalidad más diabólica, porque es que, imagínense, si a mí me enoja, ¿cómo le enoja a Dios? Yo se lo digo, que yo sé cómo Dios está airado contra la iglesia. Desde hace tiempo, yo sé que a mí me ignoran, pero Dios levanta, mira, y levantó a Carlos Rivas. Yo creo que, pienso yo, que fue como en el 2022, bueno, hace tiempo. Estamos en septiembre del 2023, pero Dios mandó a corregir a esta mujer, Wendy Vázquez. Eso
Este video de Carlos Rivas realmente estoy como que gagueando porque realmente no sé en qué fecha, de qué fecha es este video, pero este video es viejo. Este video no es de septiembre de 2023. Y estamos en septiembre de 2023. Mire, este es uno de los ejemplos que Dios usó a este pastor, Carlos Rivas, que tanto odia, la mitad de la iglesia lo odia, ¿verdad? Como le digo, la gran parte de la iglesia que tienen al diablo y están dentro de la iglesia y trepados en los altares, le desean la muerte a este hombre, Carlos Rivas, porque él predica la palabra de Dios al pie de la letra y corrige. Lo hace fuertemente, pues que Dios se encargue de explicarle y hablarle a Carlos Rivas, tratar con Carlos Rivas, cómo es que verdaderamente si tiene algo que cambiar en su mensaje, en su forma de llevar el mensaje. Pero lo lleva correctamente y fuertemente. ¿Sabe por qué lo lleva fuertemente así? Porque es que así de airado está Dios. Así de cansado está Dios. Y la iglesia no se quiere dar cuenta. La iglesia está esperando, como yo he dicho, y lo voy a repetir en todo este video, y lo voy a grabar luego, con un video que voy a hacer, mostrando mi rostro. ¿Verdad? En el nombre del Señor, la gloria sea para Dios. ¿Verdad? Porque aquí nuestro rostro no importa. Aquí lo que importa es el mensaje que Dios manda. Gloria a Dios. Mire, la iglesia está esperando los juicios grandes, para entonces que se vayan millones y miles, ajustes, a la vez. O sea, que no sea que se mató uno allá en República Dominicana, un ministro, Dios lo cortó de la faz de la tierra para advertirle al resto de la iglesia que se enderece, y Dios permitió allá en México, allá en otro lado, que se mate uno, que caiga muerto otro en el altar, otro pastor, otro evangelista, otro profeta, y que, ay no, eso es aislado, eso es un casito que pasó por allá, Dios decidió llevárselo porque Dios lo decidió de esa manera y no podemos cuestionar a Dios. O sea, hipócritas, iglesia hipócrita. Miles y millones de iglesias hipócritas, supuesta sana doctrina, pero son una falsa sana doctrina metida dentro de la verdadera, para destruir, para maldecir. Mire, Dios no trabaja de una manera o de la otra cuando a ustedes les conviene. O sea, que quieren manejar a Dios y quieren cambiar la Biblia, usan la Biblia, pero quieren ignorar y quieren, o sea, entonces Dios no trabaja de una manera en este caso, pero en este trabaja así, y en este se puede hablar y en este no se puede hablar. No sean hipócritas. Están esperando a que Dios envíe los juicios grandes. Mire, yo le voy a recordar lo que yo estaba hablando con mi hijo, porque es con el único que hablo y converso, con mi hijo y con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? No me gusta estar hablando con Raimundo y todo el mundo. Ya eso Dios también me lo quitó con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así nos evitamos estar usando la lengua con aquel, con el otro y con todo el mundo. En el Messenger, en el WhatsApp, por teléfono, hablando con fulano, saliendo con aquella, aquí y allá. Gloria a Dios. Entonces, yo estaba hablando del mar que se está echando para atrás en Puerto Rico. Yo estoy en Nueva York ahora mismo, pero en Puerto Rico había un lugar que se llama el Malecón de Arroyo, que me impactó los otros días. Vi un video donde cuando yo me paraba en ese borde, en ese cemento, el mar chocaba en ese mismo borde, y como no había valla, pues a mí me daba como un pánico, porque aunque estaba parada, sentía que hasta como que podía caer ahí, ¿verdad? En ese mar, en esa profundidad, porque aún en ese mar que chocaba en ese cemento, en el borde de ese cemento, era un mar profundo. Entonces no había valla ni nada ¿verdad? Para proteger a las personas que se pararan en ese muro. Y como le digo, se llama Malecón de Arroyo, Malecón de Arroyo en Puerto Rico. Y vi un video en estos días donde el mar se echó para atrás hace tiempo. Y eso, desde ese muro ahí donde se paran las personas, está seco. Hasta bien lejos. Un camino que puede andar, caminar hasta poder tocar agua. Mire, así ha pasado en muchos lugares del mundo. El mar se echó para atrás y ahí se quedó. Normalmente cuando el mar se echa para atrás en un lugar, regresa a arropar ese mismo lugar, ¿verdad? Pero ahora se ha echado para atrás en muchos lugares y así se ha quedado, ¿sabe qué? Esperando la señal de Jehová.
esperando la señal de Jehová para virar para atrás, pero en todos los lugares, así como se echó para atrás, en tantos lugares, así va a virar en todos esos lugares, cuando Dios dé la señal. Y el juicio va a ser grande, las ruinas van a ser inmensas, van a ser años y años de recuperación, se va a acabar, ¿verdad? Muchos se les va a quitar ese amor por el dinero, los que realmente quieran, los que realmente, gloria a Dios, tomen conciencia en ese tiempo. Entonces, bajo ese juicio, bajo las consecuencias de ese juicio tan grande, es que van a poder recapacitar, pero las consecuencias se van a quedar. Porque como le dije, entonces vamos a volver al fogón, vamos a volver a la vela, al quinqué. ¿Ah? Ya no va a haber luz eléctrica, no va a haber redes sociales, no va a haber internet. Gloria a Dios. No va a haber agua. Bendito sea el Señor. Y van a haber muertos por doquier. Entonces ahí es que un pastor por un lado se cayó en el altar muerto, o por allá Dios permitió un accidente y cortó de la faz de la tierra a un mentiroso hijo del diablo, ministro. Pues en ese juicio se van a ir miles, como le dije, millones, pero a la vez. Y ahí es donde la iglesia va a entender que Dios ya se estaba cansando, que Dios ya había enviado tanto aviso, tanta advertencia, tanta corrección, que ya Dios estaba indignado, que ya la balanza se inclinó hace tiempo, y que la iglesia está tan ciega porque ¿sabe qué fue lo que trajo la ceguera para la iglesia? La ceguera para la iglesia vino por la maldad. No fue que, ay Señor, pero es que el diablo es malo, el diablo me metió esta ceguera a mí, ay, yo soy inocente porque pues yo te quiero buscar y esto, y yo voy todos los días a la iglesia y yo estoy haciendo el ministerio y yo estoy ayunando y yo estoy orando y yo conozco la palabra y yo te amo y yo esto y yo siento esto por ti, yo siento lo otro por acá y pues mira, pero es que el diablo fue el que me metió esto, Señor, solamente tú libértame. Nada de eso, nada de eso. La secuencia es esta. La ceguera no es el primer paso. No fue que el diablo te metió la ceguera entre cuero y carne. ¿Ah? Es que amaste más la maldad, iglesia. Amaste más la maldad. Amaste más las tinieblas que la luz, como dijo Cristo en su palabra. Tú, pastor, evangelista, profeta y cristiano, que conoces la palabra de Dios y que has escuchado todas las advertencias de los mensajeros y siervos del Señor, y las has ignorado y has pisoteado a esos ministros y has perseguido a esos ministros y le has querido callar la boca. Entonces el problema es que a Dios no lo puedes engañar, Dios no puede ser burlado. La ceguera vino por medio de la perversidad del corazón de ese cristiano y ese ministro. Entonces ahí vino la ceguera, y por eso es que ahora estás ciego y ciega, cristiano y pastor, evangelista, profeta, y no puedes ver los avisos de Dios, las advertencias de Dios, porque ya el diablo tomó tu mente, ya el diablo tomó tu voluntad y tu corazón, y no puedes ver la advertencia para que te arregle, para que te enderece, porque el diablo no te deja que veas la advertencia, porque el diablo te va a llevar hasta que venga el juicio grande de Jehová. Entonces, como le dije, las consecuencias van a estar ahí, pero van a estar las consecuencias por mucho tiempo. Todo el que diga ay, todo el que grite y llore hasta lágrimas de sangre, todo el que, por más que la iglesia se humille, por más que la iglesia ore y ayune, va a tener que esperar el tiempo de Jehová. ¿Ve? Según Dios se ha tomado tanto tiempo de misericordia, años y años y años de misericordia, y no ha enviado los juicios grandes para la iglesia. Para la iglesia, dije. Asimismo, el tiempo de las consecuencias de los juicios van a estar ahí. La iglesia va a vivir las consecuencias un día, 2 días, un mes, un año, 3 años, 5 años. ¿Ok? La escasez, la muerte, la enfermedad. Y esos juicios van a comenzar por la iglesia. Ya es hora de que los juicios entren por la casa. Gloria a Dios. Del mundo, Dios se encarga.
Pero por eso es que el apóstol dijo y nos dejó de ejemplo a nosotros, porque está en la Biblia, pues es para ejemplo de nosotros y de todas las generaciones y todas las épocas. Dios, gloria a Dios, el apóstol le enseñó a aquella iglesia en aquel tiempo, pero los apóstoles nos dejaron a nosotros, el Espíritu Santo nos dejó a nosotros el ejemplo para advertir a la iglesia, porque dice la palabra de Dios, el apóstol dijo, creo que es en Corintios, no tengo ese verso, pero dijo en el libro de Corintios, porque Dios se encargará de los del mundo. Pero por algo la iglesia tiene al Espíritu Santo. Bueno, por algo se supone que tenga el Espíritu Santo. O sea, me refiero a la iglesia verdadera, a la sana doctrina pentecostal evangélica verdadera, que vive en el Espíritu o que tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a pesar de su falla, pues Dios sigue obrando. Dios sabe que esos cristianos y ministros no aman la maldad. Su corazón está en Dios. Su deseo de servir a Dios, su anhelo, ¿verdad? Su esfuerzo de amar a Dios, serle fiel a Dios, obedecer a Dios. Y ahí está el Espíritu Santo con esa iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Porque fíjese como dice 1 Corintios 5:13. Dice bien claro que de los de afuera se encarga Dios. Pero ¿para qué fue que Dios, o sea, Cristo, rogó al Padre? ¿Y para qué fue que Cristo nos hizo la promesa del regalo del Espíritu Santo? Y ya saben todo lo que se habla del Espíritu Santo, la gran importancia, la necesidad obligatoriamente, debido a muerte que tiene el cristiano y el ministro de tener al Espíritu Santo en su vida. Un cristiano y un ministro sin Espíritu Santo anda como están los millones y miles de pastores, evangelistas y profetas y cristianos dentro de la iglesia. Por eso está sucediendo todo esto que está sucediendo dentro de la iglesia. Pero fíjese un trabajo que tiene el Espíritu Santo. ¿Ves? En el ser humano. Toda persona, ¿verdad?, que tiene al Espíritu Santo, que vive en el Espíritu, que es espiritual, gloria a Dios, va a tener esa revelación, ese discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Esa visión espiritual, como ya les he dicho antes. Y el que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, gloria a Dios, que los espirituales pueden juzgar todas las cosas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que los espirituales, estoy buscando el libro de Juan, que los espirituales, ¿ve? O sea que no está hablando de ángeles, ni está hablando directamente de Dios, como dicen muchos cristianos y ministros cuando les conviene. Entonces, miren, ahí está tronando, ¿ve? Mira, el Papa Dios ahí mismo, ¿ve? Aquí, ves, en Nueva York, donde estamos. Mire cómo están esos truenos, cómo están esos relámpagos en la naturaleza, que Dios es quien, gloria a Dios, controla, bendito sea el Señor, y Dios fue quien la creó, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y por ahí vienen juicios por medio de la naturaleza. Juicios para esta tierra, grandes juicios. Y la iglesia, en ese tiempo, la iglesia va a ser purificada y santificada. Bendito sea el Señor, porque muchos hipócritas, cristianos y ministros, diciendo que Dios va a levantar la iglesia, o sea que Cristo va a levantar la iglesia pronto y que la iglesia no va a pasar por los juicios. Pero qué cínicos son, qué cínica se ha vuelto la iglesia, hipócrita, sin vergüenza, sabiendo lo podrida que está la iglesia, y pretendemos que Cristo levante la iglesia y nos libre de los juicios que vienen. De verdad que no tenemos vergüenza. De verdad que el diablo le ha cegado el entendimiento a la iglesia. Pero saben que Dios, a la buena o a la mala, dice que dice la palabra de Dios, Dios es amor y también es fuego consumidor. Pues mire, Dios a la buena con amor nos va a tratar de enseñar, pero a la mala con fuego consumidor nos va a hacer entender. Muchos no van a entender al final, como quiera van a ir al infierno. Bendito sea el Señor. Pero, como les estaba diciendo, que dice el libro, 1 Corintios 7, o 5:7, perdón, que
Gloria a Dios. Que Corintios, bendito sea el Señor, dice que el apóstol nos dice que nosotros, Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros, claramente, no en la carne, sino con el Espíritu Santo, que nos da la revelación, porque sin conocer una persona, sin conocer un ministro, nosotros podemos saber, el que Dios le ha dado su Espíritu Santo, puede saber sobre esa persona. Dios le habla, Dios le da un mensaje, Dios le revela, y esa persona, entonces Dios bendito sea el Señor, Dios a través del Espíritu Santo le da esa autoridad a esa persona para que corrija a ese cristiano, a ese ministro. Gloria a Dios. Entonces mire lo que estaba buscando. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que dice el libro de Juan capítulo 7, que dice que los espirituales juzgan todas las cosas. O sea, Dios le da la autoridad a los espirituales, y a los que Dios, gloria a Dios, pues bendito sea el Señor, ha visto el corazón, o Dios ha evaluado a esa persona en el espíritu, y pues como le dije, le ha dado su Espíritu Santo a esa persona. Bendito sea Dios. Entonces gloria a Dios, esa persona tiene que hablar, como dice Ezequiel 3:16. Entonces esa persona, no solamente Dios le ha dado la autoridad y el permiso con su Espíritu Santo para que hable y corrija a la iglesia, corrija a los ministros, avise y advierta, y desenmascare y denuncie el pecado oculto. Gloria a Dios. Le ha dado la autoridad, le ha dado el permiso con su Espíritu Santo, pero también le ha dado la revelación. Le ha dado la revelación porque le revela y le permite conocer y saber espiritualmente lo oculto de ese ministro. Gloria a Dios. O sea que le ha dado, como le dije, la autoridad, el permiso, y le da la revelación. Gloria a Dios. Pero también le da la orden, como Ezequiel 3:16. Le da la orden y le dice: tienes que hablar, y tienes que ir a advertir, y tienes que ir a corregir, y tienes que ir a avisar, porque si no, yo me voy a encargar de ti. Como le dijo a Jeremías también. Jeremías era perseguido, intentaban matarlo, callarlo, los falsos profetas y los maestros de la ley. O sea, lo que gloria a Dios, bendito sea el Señor, lo que sería la iglesia de hoy. Y Dios le dijo: tienes que hablar y tienes que llevar la misión, tienes que obedecer y llevar el mensaje. O sea que Dios le ordena, como le dio Ezequiel 3:16, como le dije, que Dios le dice: y si vieses al impío, y si yo dijese al impío, dijo el Señor en Ezequiel 3:16, si yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le adviertes, el impío morirá por su pecado, pero tú tendrás consecuencia, ¿verdad? Por no haber advertido. Oye, y la gente no entiende, como quiera siguen con la mentalidad del diablo y con el lenguaje que el diablo le dio a cristianos y ministros. Siguen: ¿quién eres tú para estar juzgando cristiano y ministro? Eso solamente le toca a Dios. Pues si solamente le tocara a Dios, Dios hubiera venido para aquí, para la tierra, y se hubiera quedado en forma de Cristo juzgando a todo el mundo. Pero mira, Cristo estuvo un tiempo aquí en la tierra y se fue. Estuvo en carne y se fue, ¿verdad? Papá Dios, ¿verdad? Hecho carne. ¿Y a quién dejó? Al Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Que el Espíritu Santo iba a estar dentro de los cristianos, dentro de los ministros, en la iglesia, para dirigirla a toda verdad y toda justicia, redarguirle de pecado. Pero entonces le está dando la autoridad para juzgar, le está dando la revelación del oculto dentro de la iglesia para que hable. Y le está ordenando, le dejó la ordenanza de que tenía el mandato, que tenía que obedecer y hablar. Muchas veces no es si la persona quiere o no hablar y denunciar el pecado y exponer a los malos que están en los altares ejerciendo ministerio. No, es que Dios lo ordenó. Gloria a Dios, aleluya. Y la gente no entiende hasta que vengan los grandes juicios y Dios
mate a la mitad de la iglesia, como hizo en los tiempos de Noé, pero va a matar a la mitad de la iglesia y la otra parte va a quedar purificada y santificada para el arrebatamiento, para la venida para cuando Cristo venga a arrebatarla, a llevarse a la iglesia. Bendito sea el Señor. Del diablo, y para que aprendas a respetar, y para que nunca hables mal de la gente que te ha dado de comer, para que nunca hables mal de la gente que te da de comer. Wendy Vázquez. Vamos a ver, Wendy Vázquez, ojalá un día te voy a tener frente a frente y te pegaré una buena reprendida por estúpida, hija del diablo, y para que aprendas a respetar, y para que nunca hables mal de la gente que te ha dado de comer, para que nunca hables mal de la gente que te da de comer. Y si ya tienes dinero y ya fuiste enriquecida y ya fuiste engrandecida, no es el motivo y la razón para que humilles a la gente que no tiene dinero. Pero es tiempo de que empecemos a desenmascarar. Ahorita no estamos predicando, simplemente estamos haciendo este anuncio, ¿verdad? Pero creo que ya mañana empezaremos a sacar toda la basura nuevamente de todos estos locos que andan haciendo su locura en los altares. Y verdad, yo creo que con ese propósito Dios nos tiene en este lugar para seguir andan haciendo toda esa locura y para seguir sacando toda la basura de los altares. Así. La Policía Nacional Civil informó que el incidente se registró la noche del martes 5 de septiembre, cuando los hermanos se conocían en un pick-up de modelo reciente, cuando fueron emboscados en un camino rural en el cantón Siquibal, municipio de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Según el informe, la cantante tenía intención de asistir a una actividad religiosa y se reunió frente a una iglesia local con 4 hombres que viajaban en un pick-up blanco. Supuestamente, estos individuos la acompañarían junto con su hermano hasta el lugar del evento. Sin embargo, según los primeros indicios, los sujetos condujeron a los hermanos por un camino desolado y montañoso, donde posteriormente descendieron del vehículo. Sin embargo, según asistieron a una actividad religiosa y se reunió frente a una iglesia local con 4 hombres que viajaban en un pick-up blanco. Supuestamente, estos individuos la acompañarían junto con su hermano hasta el lugar del evento. Sin embargo, según los primeros indicios, los sujetos condujeron a los hermanos por un camino desolado y montañoso, donde posteriormente... Fíjense en este punto. Yo le doy para atrás, rewind, porque esto yo lo comenté con mi hijo. Y yo le dije que esos 4 hombres no eran unos extraños que los emboscaron pues en la carretera donde ya ellos iban conduciendo. No, estos 4 hombres, ellos los conocían o quedaron en un acuerdo de que estos 4 hombres, desde que ellos partieron hacia ese lugar donde tenían el compromiso, esos 4 hombres desde ahí partieron con ellos, con Wanda, con la supuesta adoradora Wendy Vázquez y el hermano. O sea, entonces no sabemos realmente quiénes eran ellos, si eran de la iglesia, eran cristianos, ministros, ¿verdad? Falsantes, claramente. O quiénes eran, porque esos 4 hombres eran los que iban a dirigir a la supuesta adoradora Wendy Vázquez y al hermano hacia ese compromiso donde, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad? Una campaña cristiana o una iglesia donde ella iba a estar allí cantando, porque adorando a Dios no iba, porque esa adoración Dios no la iba a recibir, porque esa adoración iba a ser como pestilencia a la nariz y a la presencia del Dios de justicia y verdad, del Dios de amor y paz y del Dios de la Biblia, que es el mismo. Entonces, pues estos 4 hombres nos preguntamos quiénes eran, qué eran los que iban a dirigir a esta supuesta adoradora Wendy Vázquez. Porque en otro video se dice que eran unos hombres que pues como si no tuviesen nada que ver con ellos. Pero sí, aquí vemos, o sea, aquí escuchamos que estos 4 hombres partieron juntos en un acuerdo de guiarlos hasta el lugar donde ella iba a tener la actividad cristiana. ¿Ve? Entonces, pues así son los asuntos carnales y terrenales metidos
encubiertamente dentro de la iglesia de Cristo. Descendieron del vehículo y comenzaron a efectuar disparos. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los presuntos responsables se dieron a la fuga. El vehículo en el que viajaban las víctimas era conducido por el hermano de la cantante, quien al resultar herido por el ataque, perdió el control del vehículo y volcó sobre el camino de terracería. Los socorristas de bomberos voluntarios respondieron al llamado de auxilio y al llegar al lugar localizaron a la cantante, quien resultó ilesa y permanecía a un costado del vehículo. No obstante, su hermano perdió la vida en el mismo sitio debido a las heridas de arma de fuego. Tantas advertencias que Dios le dio a esta mujer, tantas advertencias, y ella se burlaba, se reía en los videos, se burlaba y le decía a los seguidores: váyanse a hacer algo, váyanse a hacer dinero, vayan a hacer dinero como hago yo, que tengo negocio, que he prosperado, mientras ustedes están ahí comentando y criticando, yo estoy dándome la buena vida, viajando a lugares bonitos, disfrutando de mis negocios, de mi dinero. ¿Se fijan? Recientemente, la popular cantante adquirió su vehículo y mostró su felicidad en las redes sociales. Presumiendo, ¿verdad? Presumiendo. Uno puede tener un carro sencillo para las necesidades, pero no hay que presumir, no hay que estar queriendo tener riqueza, porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llama a ser un pueblo diferente entre todos los pueblos de la tierra, dice Deuteronomio. Gloria a Dios. Entonces Dios le envió muchas personas, Dios le envió pastores, y eso está evidenciado en las mismas redes sociales. Dios le envió pastores, le envió gente no reconocida y gente reconocida para corregirla y para advertirle. Pero ella no quiso entender nada. No puede ser. Pero ahora llora y se lamenta cuando ya las consecuencias están encima de ella.